Bueno, ahora ya les procederé a explicar nuestra primera experiencia. La primera parte consistió en que iniciamos sesión en la página de Tinkercad. Primero entramos a la página y le dimos a continuar para empezar con este proceso. Luego le dimos a crear una cuenta personal y iniciamos sesión con la página que deseamos apropiada. En este caso fue el correo electrónico. Aquí seleccionamos nuestra fecha de nacimiento. Yo puse la mía. Yo nací en el Perú el 17 de abril, 2005. Luego pusimos nuestro correo y nuestra contraseña, que nos pedirán para ingresar. Cuando ingresamos por primera vez, nos dimos cuenta que podíamos crear incluso diseños en 3D, pero ese no era el propósito de hoy. Así que seleccionamos el modo circuitos. Le dimos clic a circuitos y creamos un nuevo circuito, que nos daría como resultado una página en la que nosotros empezaríamos a conocer un poco de circuitos básicos. Lo siguiente que hicimos fue experimentar con un protoboard junto a una pila de 9 voltios. Le unimos con una fuente de corriente positiva al tablero en parte positiva. Repetimos este proceso con la parte negativa y quisimos medir con un multímetro. Unimos al multímetro cambiando la línea de corriente y así estuvimos experimentando. Luego nos dimos cuenta que al iniciar simulación nos salía el voltaje. Nuestra tercera experiencia fue conforme a resistencias. Nos dimos cuenta que podíamos medir la resistencia, que no debía estar conectada. Esto era comprobable por el código de colores. Lo repetimos con una resistencia de 3.7 kiloohmios y una resistencia de 1 kiloohmio. También para comprobar lo hicimos con una de 5 kiloohmios. Luego hicimos el siguiente inventario. Ahora veremos nuestra segunda experiencia. En la tabla de logrado veremos qué aprendimos. Ahora hablaré un poco lo que viene siendo la tabla de logrado, dentro de todo lo que hemos avanzado y la experiencia que hemos tenido en Tinkercad. Pero antes, en la sección de logrado, le hablaré un poco lo que viene siendo el inventario. El inventario consta de una resistencia que limita el flujo de electricidad, una pila plana de 3 voltios, que es una pequeña batería, un LED, que es un diodo de emisión de luz, un multímetro, que es una herramienta que se utiliza para medir el voltaje, la corriente y la resistencia, y la placa de pruebas pequeña, que es una placa de pruebas de tamaño medio con 30 vilas, 10 columnas y 2 pares de carriles. Ahora, ¿cómo armamos esta medición? Dice, tenemos que hacer un circuito sencillo en el cual se va a hacer una resistencia y fuente de tensión. En este caso pusimos un protoboard. Luego insertamos una fuente de tensión en la cual de su parte positiva sacamos un cable, el cual cambiamos su color a rojo y lo conectamos a la parte positiva del protoboard. Ahora, repetimos lo mismo en el negativo, solo que esta vez el cable que pondremos será de color negro y estará ubicado en el lado negativo. Ahora, le introducimos una resistencia, la cual sabemos que no tiene polaridad, es decir, que no tiene el lado positivo ni negativo, y nos aseguramos que las patitas no estén en el mismo nodo. Ahora, luego nos aseguraremos de cerrar el circuito y así la tensión pasa por la resistencia, creando nuestro circuito simple. Luego aquí empezamos a conocer el ohmímetro. Observamos que al conectar el multímetro de estado de medidor de resistencia, es decir, que va a medir los ohmios, no funcionará el proceso de medición, pero veamos por qué. Se aprecia que con solo quitar un cable que esté conectado a la batería, este circuito ya no tendría carga y se podría medir correctamente la resistencia que está siendo indicada, es decir, 1 kiloohmio, que vendría a decir 1000 ohmios. En este caso tenemos que saber que los voltios se mide con un voltímetro, pero en este caso utilizaremos un multímetro, el cual le pondremos la parte de voltios, o sea la opción para medir voltios, para que sea correcto. Luego lo conectamos de forma paralela a nuestro circuito, el cual también tenemos que tener en cuenta la polaridad. Primero conectarlo a la parte negativa, o sea, es decir, la de color negro. Luego conectamos el cable positivo y le damos iniciar simulación en el Tinkercad para ver si el valor de nuestro voltaje concuerda con el multímetro. Luego tenemos que medir los amperios con un amperímetro, cambiando la forma al multímetro. En este caso utilizaremos un multímetro que lo prendemos en la fase de amperímetro.
Le conectaremos en serie y primero pondremos la corriente negativa con negativa y así lo mismo con el positivo. Luego iniciamos la simulación y podemos apreciar la medida de los amperios. Luego decidimos observar el multímetro y el amperímetro en un mismo circuito, y así pudimos comprender cómo funcionaban ambos hallando la tensión y la intensidad. La teoría versus la realidad. Este tema será un poquito más extenso. Dice, primero para realizar la teoría nos concentramos en los datos que tenemos. Y dice así, ¿cómo podemos observar los datos que tenemos? Son la batería que nos indica que su valor es de 3 voltios y la resistencia que, como nosotros sabemos al aplicar código de colores, es el marrón 1, el negro 0 y el rojo por 100. En conclusión sería 1 kilómetro. Para hallar la corriente debemos aplicar la fórmula de Ohm, que es intensidad es igual a voltaje por resistencia, que es igual a intensidad 3 por 1000, lo que vendría siendo 3000, la respuesta. Y ahora sí, así concluye la explicación de esta parte de la tabla de la fase de logrado. Esta experiencia es muy linda y bueno, espero que hayan comprendido nuestra parte y bueno, hasta aquí les dejo con esta parte de la tabla. Mi nombre es César Daniel Carrillo Ramírez y hoy voy a analizar el funcionamiento de un LED. Primero analizamos la polaridad de un LED. La patita más pequeña era un cátodo y la patita más grande era el ánodo. Probamos la resistencia del LED con una batería de 9 voltios y una resistencia de 10 ohmios, pero el LED se descompone. Luego aumentamos la resistencia a 100 ohmios, pero el voltaje sigue siendo muy alto y disminuye la vida del LED. Luego comprobamos con una resistencia de 10 kiloohmios y un LED de color verde, y el LED prende correctamente. Luego probamos con una resistencia de 100 kiloohmios y un LED rojo, pero la luz era muy débil por la falta de voltaje. Luego medimos la tensión con un voltímetro, el cual nos da una tensión de 9 voltios, y con un amperímetro medimos los amperios. El amperímetro nos da un total de 90 amperios. A continuación presentaremos una analogía frente al COVID-19. En este caso haremos un circuito sencillo con un LED. Primero sacamos una placa de pruebas pequeñas, una resistencia que la conectamos, luego un LED y una fuente de tensión que podría ser de 9 voltios o de 3 voltios. En este caso yo utilizaré de 9 voltios. Luego hacemos una conexión. Sabemos que el positivo va con positivo y el negativo con negativo. Le cambiamos los colores y sabemos que el positivo es rojo y el negativo es negro. Luego colocamos el LED en el circuito y conectamos para que el circuito esté completo. En este caso sabemos que la patita doblada del LED es la parte positiva. Hay que ir conectado con el cable positivo de la batería. Si le damos iniciar simulación, este LED prendería. Entonces sabemos que el LED es la persona, que en este caso le pondremos de color rojo. Y si le bajamos una resistencia de 1 ohmio, que sería que la gente no acata las órdenes del presidente y sale por cosas innecesarias y no mantiene el distanciamiento social, este LED explotaría. Y al LED explotar, en este caso, sabríamos que la persona ha sido infectada y que podría contagiar al resto de personas. Luego, el LED lo cambiaríamos por un color blanco y la resistencia la subiríamos a 100 ohmios. En este caso sabemos que el LED sigue siendo la persona y la resistencia es que la persona mantiene el distanciamiento social pero sigue saliendo
por cosas innecesarias y no acata del todo las órdenes del presidente. Al nosotros prender la simulación, el LED nos saldría con una advertencia, la cual sería que si no cambiamos la resistencia, el LED podría explotar, lo cual nos dice que la persona podría llegar a ser contagiada si es que sigue exponiéndose de esa manera. Luego, cambiamos el LED a color verde y le ponemos una resistencia de 300 kiloohmios. El LED sigue siendo la persona y la resistencia sería que la persona acata del todo las órdenes del presidente, es decir, cuida su salud y la de los demás. Se queda en casa, mantiene el distanciamiento y solo sale por cosas necesarias de su casa. Al iniciar la simulación, sabemos que el LED prende y no tiene ningún problema y que no explotaría. Esto nos diría que la persona, al acatar las órdenes, no quedaría contagiada y cuidaría de su salud y de las demás personas. Gracias.